Vosotros no me entendéis. No lo espero de vosotros. No sois capaces. Estoy más allá de vuestra experiencia. Estoy más allá del bien y el mal. Legiones de la noche. Razas de la noche. No repitan los errores del merodeador nocturno, y no concedan demencia alguna. Yo seré vengado. Lucifer. Está con nosotros. Entre 1984 y 1985, mientras Los Ángeles dormía bajo un cielo calmo, una presencia oscura se movía por las calles con pasos casi invisibles. Las ventanas eran su entrada. La oscuridad, su aliada. Y cada hogar se convertía en un escenario silencioso de terror. Su nombre era Richard Ramírez, nacido el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, criado entre sombras, violencia y superstición. No fue una bestia que apareció de repente. Fue algo que creció, que respiró, que se alimentó de experiencias malditas. La prensa lo llamó The Night Stalker. El acechador nocturno. Un depredador humano que entraba en las casas cuando todo el mundo confiaba en que el sueño era seguro. Dejaba huellas de pisadas, señales de irrupción y algo peor, un rastro psicológico. No solo aterraba. Deformaba la idea misma de seguridad doméstica. Pero esta historia no es para celebrar al criminal. Es para entenderlo, diseccionarlo y destruir su mito. Este canal, Crimen a la vuelta de la esquina, está del lado de la gente, del lado de las víctimas, del lado de la verdad. Si quieres formar parte de quienes miran la oscuridad cara a cara para quitarle su poder, te invitamos a unirte a nosotros, a estar alertas, a mantener la memoria viva. Richard Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, donde el desierto y el asfalto se mezclan con la herencia mexicana y la influencia estadounidense. Su infancia no tuvo un punto luminoso, tuvo una atmósfera oscura, marcada por golpes, gritos y miedo. Su padre, Julián Ramírez, era un hombre violento con cargas emocionales imposibles y descargaba esa furia contra sus hijos. En esa casa, el dolor físico no era consecuencia, era disciplina. Entre 1968 y 1972, Richard pasaba horas fuera de casa, en calles solitarias, cementerios y lotes baldíos. Prefería el silencio de las sombras a la guerra doméstica. Allí su mente comenzó a enlazarse con la noche. Mientras otros niños dormían, él escuchaba lo que el silencio decía. El momento decisivo llegó a los 12 años, en 1972, cuando comenzó a convivir con su primo Miguel Mique Ramírez, un veterano de Vietnam que vivía a pocas calles de distancia. Mique regresó de la guerra con un álbum fotográfico prohibido para cualquier niño, imágenes crudas de mujeres vietnamitas torturadas, cadáveres despedazados, rostros sin vida. Richard observaba esas fotos con una mezcla de curiosidad y fascinación. Mique no solo le mostraba violencia. La celebraba. La convertía en ritual. La enseñaba como herramienta. El 4 de mayo de 1973, ocurrió el evento que quebró definitivamente su humanidad. Richard, con 13 años, presenció cuando Mique le disparó a quemarropa a su esposa Jessie en la cara. Durante una discusión doméstica. La sangre salpicó la pared. El cuerpo cayó con un golpe seco. Richard no gritó. No lloró. Solo observó. Algo dentro de él se apagó, o quizá algo oscuro despertó. Tras ese asesinato, Richard comenzó a sufrir episodios intensos de insomnio y migrañas. Dormía de día. Vagotaba de noche. Se transformaba en un vagabundo nocturno, caminando por el paso como un espectador silencioso del mundo dormido. Era como si hubiese descubierto en la noche un escenario donde él tenía permiso de existir sin límites. En 1977, con 17 años, dejó la escuela secundaria y empezó a trabajar en hoteles. Primero en El Paso, luego temporalmente en St. Louis, Missouri. Pero fue en El Paso, en el Hotel Holiday Inn, donde ocurrió su primer ataque sexual documentado. Entró en la habitación de una mujer dormida, la tocó sin consentimiento. Fue sorprendido por el esposo y escapó antes de ser detenido. La policía archivó el incidente. Nadie lo buscó. Nadie lo registró. Nadie detuvo el impulso.
Entre 1980 y 1981, Richard se mudó a California, atraído por la inmensidad urbana de Los Ángeles. Un gigante de concreto y luces que ofrecía anonimato. Trabajaba esporádicamente, robaba con frecuencia, consumía cocaína y LSD. Y mientras el mundo lo veía como un marginal más, él comenzaba a verse a sí mismo como una criatura nocturna. Un predador. En ese estado mental, cruzando puentes, avenidas y barrios que dormían confiados, empezaba a gestarse el asesino nocturno. A principios de 1981, ya instalado en Los Ángeles, Richard encontró refugio en los suburbios mal iluminados del centro y del este de la ciudad. Durmiendo en moteles baratos en lugares como Skid Row y barrios en la periferia de Alhambra y East Hollywood. Pasaba horas caminando por calles silenciosas después de medianoche, observando casas, ventanas, patios, aprendiendo los ritmos nocturnos de la ciudad como un cazador memoriza el latido del bosque. La noche ya no era solo su refugio. Era su dominio. En estos años adopta un elemento psicológico clave, la sensación de inmunidad. La creencia íntima de que nadie lo vería, nadie lo anticiparía, nadie lo pensaría capaz. Las horas de soledad se transformaron en ensayos silenciosos, mirar cortinas, medir puertas traseras, estudiar entradas laterales, memorizar patrones de iluminación. Todo bajo un manto de aparente invisibilidad. En 1983 comienza a robar sistemáticamente casas, primero objetos pequeños, luego joyas, televisores, armas, documentos. Lo hacía sin herramientas sofisticadas, pero con una intuición casi animal. Sabía cuándo entrar. Sabía dónde pisar. Sabía qué evitar. La experiencia se convirtió en técnica. El instinto se volvió metodología. En criminología esto se define como conducta de escalamiento, cuando un delincuente evoluciona gradualmente desde robos hasta crímenes más agresivos. Aquí Richard ya estaba escalando. En 1984 entra en contacto profundo con el satanismo, no como meditación filosófica sino como estética de poder, pentagramas, frases rituales, afirmaciones de oscuridad. No era un satanista intelectual, era uno visceral. Creía que el mal lo protegía. Que había sido elegido por algo oscuro. Que la moral humana era una restricción inútil. Eso lo desinhibía, lo desencadenaba. Y entonces llega la primera noche fatal. 20 de junio de 1984. Glassell Park, sector noreste de Los Ángeles. Su primera víctima oficialmente reconocida, Jenny Binko, 79 años. Ramírez entró por una ventana entreabierta. No hubo gritos. No hubo lucha ruidosa. Solo la oscuridad, el cuerpo delgado del intruso, y un acto de violencia silenciosa que inauguró el reinado del miedo. Los detectives que llegaron encontraron marcas de entrada, evidencia de fuerza física, y una escena brutal que rompió la aparente seguridad de un vecindario tranquilo. Nadie lo sospechaba. Nadie tenía rostro para ese criminal. Era el enemigo sin nombre. Luego de ese primer asesinato, algo se quiebra definitivamente dentro de Richard. No hay arrepentimiento. No hay confusión. Hay adrenalina. Y euforia. Y una convicción aterradora. Que podía hacerlo de nuevo. Y lo hizo. Lo haría muchas veces. Así nace The Night Stalker, no como apodo mediático, sino como identidad interna. Una criatura de la noche, invisible, errante, y cada vez más confiada. Y mientras Los Ángeles dormía, el monstruo caminaba entre ellos. A partir de junio de 1984, Los Ángeles se despertó con noticias que parecían sacadas de una pesadilla. Glassell Park, un vecindario tranquilo al noreste de la ciudad, fue testigo del primer asesinato confirmado, Jenny Binko, de 79 años, encontrada muerta en su apartamento tras una irrupción nocturna. La policía encontró evidencias de robo, huellas de calzado y signos de violencia extrema. Nadie podía imaginar que aquel acto aislado sería el inicio de una cadena de crímenes que recorrería el Valle de San Gabriel, el este de Los Ángeles y barrios del sur como Glendale y Monterey Park. El problema era que los oficiales no podían conectar los casos.
Cada crimen parecía diferente, víctimas de distintas edades, distintos métodos de entrada, distintos objetos robados. La narrativa oficial dudaba, ¿eran varios criminales o uno solo? La ciudad estaba en tensión, y la prensa comenzó a especular sobre la existencia de un asesino fantasma que cambiaba de rostro, como si la propia noche lo protegiera. Aquí entra un concepto forense clave, perfil criminal. Es la técnica de analizar patrones de comportamiento para inferir características del agresor. En palabras sencillas, es un mapa psicológico que intenta unir piezas aparentemente inconexas. En ese momento, la policía intentaba crear un retrato de alguien que parecía no existir. Era un reto que confundía a los investigadores y alimentaba el miedo urbano. Mientras tanto, Ramírez seguía caminando entre los barrios, observando. Se alimentaba del caos. Colocaba símbolos satánicos en las puertas de sus víctimas, dejaba mensajes crípticos y experimentaba con la psicología del terror, que la gente pensara que lo desconocido podía estar en cualquier sombra, que cualquier ruido nocturno pudiera ser su acercamiento. Era el maestro del miedo invisible. El fenómeno no era solo criminal, era mediático. Cada periódico, cada reportaje televisivo, amplificaba el terror y, sin saberlo, alimentaba la audacia del depredador. Las víctimas eran datos, los vecindarios eran laboratorios y el tiempo se comprimía, cada noche era un experimento de riesgo y control. En esta fase, la ciudad estaba atrapada entre incredulidad y pánico. Vecinos cerraban puertas y ventanas, compraban alarmas, pero no entendían la magnitud del peligro. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable: ¿cómo puede alguien moverse tan libremente y no ser detenido? Ramírez, consciente de la ceguera institucional, se movía con confianza. Sabía que la policía carecía de patrones claros. Sabía que la ciudad confiaba en la rutina y no en la vigilancia constante. Y mientras tanto, la sombra del Night Stalker se hacía más larga, más segura de sí misma, más letal. Para finales de 1984, la alarma en Los Ángeles había alcanzado un punto crítico. Las víctimas se encontraban ya en distintos sectores: Highland Park, Rosemead, Monterey Park. Cada asesinato tenía un patrón visible solo para quien lo sabía buscar. La policía comenzó a recopilar huellas, revisar ventanas forzadas y cotejar las marcas de herramientas y calzado. Pero aún predominaba el escepticismo: ¿un asesino en serie podía realmente moverse con tanta libertad, cambiar de barrio y variar sus métodos sin ser atrapado? Aquí surge otro concepto forense que la policía comenzó a aplicar: la análisis de modus operandi. Se trata de estudiar la forma en que un criminal comete sus delitos, las entradas, los movimientos dentro de la casa, las acciones sobre la víctima. En términos sencillos, era la manera de leer la mente del Night Stalker a través de sus actos. Cada ventana rota, cada puerta forzada, cada símbolo satánico dejado en el umbral, contaba una historia. En febrero de 1985, los investigadores pudieron vincular formalmente 6 asesinatos con un solo agresor. El patrón era inquietante: asesinatos nocturnos, víctimas de diferentes edades, signos de abuso sexual y rituales con símbolos satánicos. La ciudad estaba aterrada, y los detectives comprendieron que no enfrentaban a un ladrón común, sino a alguien meticulosamente planificado, que disfrutaba el miedo que provocaba. La prensa intensificó la cobertura. Night Stalker se convirtió en un nombre conocido en cada barrio de Los Ángeles. Y mientras la ciudad discutía, debatía y dudaba de la policía, Ramírez aprovechaba el pánico. Se movía con confianza, cambiaba de barrio y seleccionaba nuevas víctimas. Era un maestro de la invisibilidad, consciente de la ceguera institucional y mediática. En junio de 1985, la policía lanzó su primer retrato hablado. Vecinos de Arcadia, San Gabriel y Monterey Park colaboraron con bocetos, describiendo a un hombre delgado, alto, con cabello negro y dientes irregulares. Por primera vez, la ciudad tenía un rostro asociado con los crímenes. Pero el miedo ya era mayor que la identificación: cada sombra parecía un riesgo, cada golpe en la puerta una posible tragedia. Mientras tanto, la atención mediática y el miedo colectivo alimentaban la psicología de Ramírez. Él comprendía que su leyenda crecía en la incredulidad de la ciudad.
La negación inicial de las autoridades solo fortaleció su sensación de invulnerabilidad. La pregunta que flotaba en el aire, entre reportajes y patrullas nocturnas, era inevitable: ¿podrá alguien detenerlo antes de que la próxima víctima caiga? Las primeras conexiones forenses comienzan a dibujar un patrón, pero el Night Stalker aún camina libre, invisible a simple vista, y la tensión alcanza un punto crítico. La cacería apenas comienza, y la oscuridad lo protege mientras el reloj avanza inexorablemente hacia su captura. A comienzos de 1985, el miedo en Los Ángeles se había convertido en un fenómeno urbano tangible. Desde el norte, en San Gabriel, hasta el este, en Monterey Park, y el sur, en West Los Ángeles, los crímenes de Ramírez seguían una pauta silenciosa: irrupciones nocturnas, violencia sexual, asesinatos selectivos. Cada barrio, cada vecindario, se convirtió en un laboratorio de terror. La policía empezó a unir pistas que antes parecían desconectadas: huellas de calzado, marcas de fuerza, patrones de entrada por ventanas o puertas traseras. Una huella en particular llamó la atención: un zapato Avia 440, talla 11 y medio, un modelo poco común, encontrado en varias escenas del crimen. Esta evidencia se convirtió en un hilo conductor. Aquí es donde la ciencia forense desempeñó un papel crítico. Los investigadores explicaron la importancia de la trazabilidad de calzado. Cada pisada, con su presión, desgaste y orientación, funciona como una huella digital terrestre. Permite vincular a un sospechoso con varias escenas del crimen, incluso si cambia de barrio o de método. Además, comenzaron a cotejar fibras, rastros de cabello y pequeñas partículas de polvo que coincidían con los coches, ropa y apartamentos donde Ramírez se movía. La acumulación de evidencia fue lenta, meticulosa, pero inexorable. En abril de 1985, los retratos hablados mejorados por testigos en Arcadia y Glendale empezaron a mostrar detalles precisos: cabello largo, delgado, dientes irregulares, tatuajes y cicatrices. La ciudad finalmente tenía un rostro al que asociar el terror. Los investigadores comenzaron a notar que todos los ataques seguían un modus operandi consistente: selección de víctimas al azar dentro de hogares aparentemente seguros, entradas silenciosas, rituales satánicos menores. Y una huida cuidadosa. El perfil psicológico y la evidencia física se combinaron. La policía pudo establecer patrones horarios: la mayoría de los crímenes ocurrían entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana, aprovechando la vulnerabilidad humana mientras dormía. El Night Stalker ya no era solo un mito. Su presencia era real, cuantificable y rastreable. La ciudad sentía la tensión, pero también percibía un cambio: los primeros indicios de que la ciencia y la observación podrían acorralar al depredador. La pregunta que muchos se hacían era inevitable: ¿podrá la evidencia forense, tan invisible y meticulosa, ser más rápida que su instinto asesino? Mientras tanto, Ramírez seguía su patrón, confiado, casi arrogante. Cada paso era calculado, cada ventana inspeccionada, cada víctima elegida. Pero ahora, aunque él lo ignoraba, la red de investigación comenzaba a cerrarse. La noche que antes le otorgaba poder empezaba a transformarse en su prisión invisible. A mediados de 1985, los investigadores de Los Ángeles lograron unir casi todos los hilos sueltos que antes parecían desconectados. Los crímenes registrados entre Highland Park, Rosemead y Monterey Park compartían elementos comunes: marcas de fuerza, patrones de entrada por ventanas, objetos robados y signos de rituales satánicos menores. La evidencia, ahora meticulosamente documentada, empezaba a delinear el mapa del Night Stalker. Las huellas de calzado y las fibras halladas en los apartamentos de las víctimas fueron cotejadas en laboratorios de criminalística de la ciudad. Se estableció que los zapatos Avia 440, talla 11 y medio, coincidían en al menos 9 escenas del crimen, creando un vínculo casi irrefutable. Los expertos forenses explicaron que este tipo de rastros, combinados con fibras, polvo y pequeñas partículas de suelo, funcionaba como un código que identificaba al agresor de manera única, incluso si cambiaba de barrio o de víctima. En junio de 1985, tras la combinación de retratos hablados, testimonios de vecinos y análisis de evidencia física, la policía pudo establecer un perfil psicológico completo: un hombre joven, delgado, alto,
aproximadamente 1.75 a 1.85 metros, cabello negro, dientes deteriorados, con antecedentes de abuso infantil y exposición temprana a violencia extrema. La ciudad ya tenía no solo un rostro, sino también un patrón de comportamiento que permitía anticipar sus movimientos. El miedo colectivo seguía creciendo, pero la investigación avanzaba con precisión quirúrgica. Se realizaron patrullajes focalizados, vigilancia discreta en áreas de alto riesgo y entrevistas con posibles testigos que hubieran visto movimientos sospechosos. Los investigadores estudiaron los horarios, la mayoría de los ataques se realizaban entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana, y siempre en viviendas sin sistemas de alarma. Cada detalle reforzaba la teoría, el Night Stalker confiaba en la rutina de la ciudad para mantenerse invisible. La evidencia acumulada ya no podía ser ignorada ni cuestionada, huellas, fibras, retratos hablados y patrones de modus operandi se convertían en pruebas contundentes. La ciencia forense había transformado un mito aterrador en un objetivo concreto. La ciudad podía respirar un poco más tranquila, pero no del todo. Porque Richard Ramírez seguía caminando entre calles iluminadas y vecindarios aparentemente seguros, confiado, arrogante. Sin embargo, ahora su sombra comenzaba a ser rastreada con precisión. Cada paso que daba lo acercaba a un final que él todavía no podía prever. Y mientras Los Ángeles permanecía alerta, la pregunta se volvió inevitable: ¿sería capaz la comunidad y la evidencia reunida de detener a un hombre que había aprendido a desaparecer entre la gente? El Night Stalker aún libre, pero acorralado por una red de pruebas, vigilancia y perfil psicológico. La ciudad está en vilo. Y la captura se acerca lentamente, como un reloj implacable marcando la hora final. El 31 de agosto de 1985, en el barrio de Boyle Heights, al este de Los Ángeles, la historia cambió para siempre. Richard Ramírez caminaba por las calles, confiado, ajeno a que su tiempo como depredador nocturno estaba llegando a su fin. Varios vecinos lo reconocieron inmediatamente. Era el hombre del retrato hablado, delgado, alto, cabello negro desordenado, con una mirada penetrante que muchos describieron como inquietante y arrogante. Lo siguieron, lo rodearon, y aunque intentó escapar, la comunidad se negó a dejarlo ir. Le lanzaron piedras, sillas y objetos improvisados hasta que quedó inmovilizado en la calle Harvard Street. La policía llegó minutos después, arrestando al Night Stalker gracias a la colaboración ciudadana. La captura no fue heroica en un sentido cinematográfico de armas y balas, fue la acción de personas comunes que decidieron enfrentar el miedo, que decidieron proteger su vecindario. La gente había cazado al monstruo que había aterrorizado sus hogares durante más de un año. Tras su arresto, comenzó la investigación formal. Se recolectaron evidencias de todas las escenas del crimen, huellas, fibras, objetos robados y muestras de ADN. El perfil psicológico, los retratos hablados y la evidencia física se consolidaron en un caso que mostraba a un hombre sistemático, meticuloso y profundamente perturbado. La fiscalía presentó 13 cargos de asesinato, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y más de 40 delitos menores, todos documentados en distintas áreas de Los Ángeles y el Valle de San Gabriel. Cada crimen llevaba la firma de Ramírez: irrupción silenciosa, violencia extrema y símbolos satánicos dejados en las escenas. El juicio comenzó en 1988, en el Tribunal Superior de Los Ángeles. Ramírez se convirtió en un espectáculo mediático. La ciudad recordaba cada asesinato, cada noticia, cada vecindario en el que el miedo se había apoderado de la rutina cotidiana. Testigos describieron con detalle cómo habían visto entrar y salir al asesino, y cómo la evidencia forense unía todos los crímenes bajo un mismo perpetrador. Durante el juicio, los fiscales presentaron un caso sólido. Cada escena del crimen, cada patrón, cada huella de calzado y cada símbolo satánico se entrelazaba para mostrar a Richard Ramírez como un depredador metódico y peligroso. Los abogados defensores intentaron argumentar inestabilidad mental, pero la evidencia era abrumadora. La combinación de testigos presenciales, pruebas físicas y perfil criminal dejó pocas dudas. La sentencia final llegó en 1989, pena de muerte. Ramírez fue trasladado a la cárcel de San Quentin, en el norte de California, donde permanecería durante décadas. La justicia había hablado,
pero la ciudad todavía procesaba el trauma colectivo. Cada vecindario que él había visitado, cada casa que había irrumpido, recordaba el miedo que dominaba sus noches. Sin embargo, eso no significaba el final de la historia, la sombra de Ramírez continuaría rondando la memoria de los ángeles y de las víctimas. Su captura fue solo el primer paso hacia la justicia, pero el eco del terror que dejó aún resonaba en cada ventana cerrada y cada calle silenciosa. Tras ser condenado en 1989, Richard Ramírez pasó décadas en el corredor de la muerte de la prisión de San Quentin, en el norte de California. Allí, entre celdas frías y barrotes metálicos, el hombre que una vez aterrorizó a Los Ángeles se enfrentó a una realidad distinta, confinamiento absoluto, aislamiento y tiempo suficiente para confrontar. O al menos contemplar, los actos que lo habían definido. La ciudad respiraba más tranquila, pero el trauma seguía vivo en las memorias de los sobrevivientes y familiares de las víctimas. A lo largo de su encarcelamiento, Ramírez nunca mostró arrepentimiento genuino. Continuó adoptando rituales satánicos y mantuvo una presencia mediática que despertaba curiosidad y miedo incluso dentro de prisión. Sin embargo, el poder que había ejercido sobre las calles de Los Ángeles había desaparecido, ahora era un hombre limitado por paredes, barrotes y vigilancia constante. La impunidad de la noche había terminado. El 7 de junio de 2013, a los 53 años, Richard Ramírez murió en el hospital del condado de Marin, California, a causa de complicaciones relacionadas con un linfoma. La noticia cerró un ciclo, pero abrió otro, el del recuerdo, la memoria y la reflexión. El monstruo que recorrió barrios, irrumpió en hogares y dejó un rastro de miedo y muerte finalmente encontró su fin, natural y definitivo, lejos de las sombras que una vez dominó. La historia de Richard Ramírez no es solo la historia de un asesino en serie. Es una advertencia sobre cómo la violencia, el abuso y la impunidad pueden crear monstruos reales entre nosotros. Es un recordatorio de la fragilidad de la seguridad cotidiana y del poder que tienen las comunidades unidas para enfrentar el miedo. La captura de Ramírez fue un triunfo de la colaboración ciudadana y de la ciencia forense. En un sentido social, su legado también nos obliga a reflexionar sobre el entorno en que crecen los niños, la importancia de la educación, la contención del abuso familiar y el seguimiento de señales tempranas. Cada vecino, cada testigo, cada profesional de la justicia tiene un rol que cumplir. La prevención y la vigilancia comunitaria son herramientas poderosas contra la oscuridad. Este documental, presentado por Crimen a la Vuelta de la Esquina, está del lado de la gente. Estamos del lado de las víctimas, de la memoria y de la verdad. Compartir estas historias no es morboso, es necesario. La oscuridad puede acechar a la vuelta de cualquier esquina, y solo comprendiendo, recordando y educando podemos mantenernos a salvo. Richard Ramírez murió, pero la lección permanece. La sombra del Night Stalker ha terminado físicamente, pero su historia continúa enseñándonos. La justicia puede tardar, pero llega. La vigilancia y la unidad comunitaria son nuestras mejores armas. Y cada puerta cerrada, cada alerta vecinal, es un acto que protege vidas y fortalece a la sociedad frente al horror.